¿Cómo puedes gestionar la rabia de manera sana? Hoy hablaremos de esto y te voy a contar trucos y técnicas y tips que te van a servir para poder gestionar tu rabia, que todos tenemos rabia de vez en cuando, de manera sana y que te pueda servir, no solo que no te perjudique, sino que además te sirva en tu vida. Bueno, pero antes, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que puedas recibir estos avisos conforme voy subiendo nuevos vídeos. Y por favor también comparte este contenido con quien creas que pueda ayudarle. Vamos con ello, con esto de la rabia. A ver, la rabia es una emoción que no nos gusta, que no nos es nada cómoda. Yo no creo en que haya emociones buenas y emociones malas, sí que hay emociones cómodas y emociones incómodas, y la rabia es una de esas incómodas. Y es incómoda porque, por un lado, cuando nosotros la sentimos, expresarla hacia afuera nos da la sensación muchas veces de que es algo como muy irrefrenable y que se escapa a nuestro control, y esto nos cuesta vivirlo. Y cuando lo vivimos desde el otro lado, cuando vemos a alguien que está desatando toda su rabia, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos esta sensación como de descontrol, de que no sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de entender qué nos pasa con la rabia y de qué manera podemos gestionarla. Lo que suele ocurrir con la rabia, y sucede también con muchas otras emociones, es que no suele haber un equilibrio con saber gestionar bien esta emoción, sino que hay como las dos polaridades, ¿no? O bien nos quedamos en el lado de la represión y no somos capaces de sacarlo hacia afuera, o bien lo sacamos hacia afuera pero de manera descontrolada, en el foro incorrecto, de la manera incorrecta, no de maneras poco adecuadas, y eso tiene repercusiones importantes en nosotros y en nuestro entorno. Así que la opción correcta no es ni reprimirlo ni desatarlo de manera loca, sino gestionarlo correctamente. Y todos tenemos algún tipo de relación con la rabia distinta unos de otros, en función de muchas cosas que nos han sucedido en la vida o que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces me gustaría hacerte la pregunta de ¿cómo te llevas tú con la rabia? ¿Realmente eres una persona que es capaz de gestionar correctamente esa rabia en los foros y de las maneras correctas? ¿Eres una persona que más bien reprimes tu rabia? ¿Eres una persona que desatas tu rabia en cualquier momento, en cualquier situación? ¿Cuál es tu tendencia, no? ¿Y de dónde sacas esta tendencia, no? ¿Cuál es el origen de esta tendencia? Vamos a ir viendo todo esto. Fíjate que la rabia generalmente está ahí, como todas las emociones, para algo. No hay ninguna emoción que aparezca porque sí, sino que la misión un poquito de la rabia generalmente es la de expresar cosas que no hemos podido expresar respecto a nuestras necesidades y que no nos hemos atrevido o no hemos podido expresar de otra manera, y al final salen a través de la rabia. O también para poder poner límites. Muchas veces cuando vemos agredidos nuestros valores, cuando vemos que alguien trasciende esas red flags, estas banderas rojas que nosotros tenemos que son inaceptables y que es una falta de respeto o cualquier cosa, ahí aparece nuestra rabia, ¿no? Y nos sirve para esto, para frenar aquello y para poner un stop, para poner un límite ahí, ¿no? Y hay una serie de preguntas que ayudan mucho a explorar estas situaciones y a saber para qué nos sucede todo esto, qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es preguntarse qué desencadena mi rabia. Todos tenemos eventos, situaciones, lugares en los que nuestra rabia de golpe se dispara, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares, en qué situaciones, con qué personas, en qué momentos tu rabia se desata? ¿Cuándo empieza a subirte ese tigre interno y ves que aquello se va a explotar? Seguro que tienes algunas situaciones que puede ser con tu pareja, puede ser con tu familia, puede ser con tu jefe, puede ser ante la injusticia de alguna situación, puede ser ante la política, yo qué sé, puede ser en muchos lugares distintos, ¿no? Pero explora y pregúntate esto: ¿en qué lugares, en qué momentos, en qué situaciones, con qué personas a mí la rabia me sale en que casi no la puedo ni refrenar, ¿no? Y una vez tengas identificados estos lugares, estas personas, estas situaciones en las que sucede esto, pregúntate también de dónde viene eso. ¿De dónde has aprendido tú a gestionar la rabia como la gestionas? ¿Es porque a lo mejor, yo qué sé, imagínate que has tenido una madre, que era una madre que se reprimía mucho la rabia, y entonces tú has fidelizado ese patrón y te has quedado allí? O todo lo contrario, es una madre que desataba enseguida su rabia, y tú, para no generar conflicto, aprendiste a reprimirte y a quedarte ahí para no generar ese conflicto. Puede ser un origen, puede ser esto, lo que hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Otro origen puede ser lo que se decía en nuestro entorno sociocultural, que seguro que estaba de alguna manera estigmatizada esa rabia. Otra explicación puede ser, por ejemplo, el pasado que tú tengas, ¿no? De experiencias que hayas vivido. A lo mejor has vivido durante un largo tiempo una relación de pareja en la que estabas con una pareja que se llevaba más bien mal con la rabia, por un lado o por el otro, porque no era capaz de expresar o porque la expresaba demasiado, ¿no? Y eso ha hecho que tu comportamiento a día de hoy se vea condicionado por esto que viviste, ¿no? Así que indagar en todo esto, saber cuáles son los orígenes, nos va a ayudar mucho a entendernos bien y a saber
cómo y por qué gestionamos la rabia, cómo lo gestionamos. Pero ya te digo que lo más importante es, sobre todo esta parte de darse cuenta de qué es lo que me está pidiendo a mí esa rabia. Cualquier emoción nos está pidiendo movimiento. Entonces, ¿qué me pide a mí esa rabia? ¿Me pide realmente que exprese mejor mis límites? ¿Me pide que exprese unas necesidades que no he expresado o que no han comprendido los demás y que yo veo trascendidas y por ahí, o no veo satisfechas y por ahí me sale esta rabia? ¿Sale esta rabia porque hay unas expectativas que yo no veo satisfechas y como el mundo no es como yo quiero, como la gente no reacciona como yo quisiera, ahí explota mi rabia? ¿En qué situaciones y qué es lo que te está pidiendo esta rabia? ¿Cuáles son los movimientos que tú tendrías que hacer? ¿Qué deberías aprender tú de ahí detrás? ¿Qué podrías sacar como cosa positiva para poder gestionar mejor la rabia y por tanto gestionar mejor también tu vida y tus relaciones y demás, ¿no? Y otra pregunta muy interesante también es ¿cómo me siento después de haber vivido un momento de rabia? Fíjate que no es lo mismo después de un momento de rabia sentirse, por ejemplo, con vergüenza y sentirse mal y pensar qué dirán y qué pensarán de mí por cómo me he comportado y demás, que eso dice mucho de esa persona, como personas que dicen, bueno, ok, me he desahogado, oye, a lo mejor no ha sido el foro correcto en el momento adecuado, ya pediré disculpas si hace falta, pero yo necesitaba explorar eso y he sacado ese. No es lo mismo el pozo que deja en una persona y en otra, y el pozo que deja dice mucho de una persona y de otra, así que te lo dejo ahí como pregunta también abierta porque creo que es muy interesante para poder explorar y para poder autoconocerse y autoanalizarse un poco uno, ¿no? Porque ahondando en todo esto también te darás cuenta que muchas veces la rabia tiene algo de muy positivo. La rabia muchas veces es motor de cambio. Esa rabia es la que nos permite decir hasta aquí, basta. Hay un antes y un después. Ya no puedo soportar más lo que sea, ¿no? Entonces, la rabia bien encauzada puede ser incluso un motor de cambio. Lo que te digo, la cuestión es que no la podemos expresar de cualquier manera, en cualquier lugar y ante cualquier persona. Tenemos que encauzar. Enseguida te voy a contar estos 2 o 3 ejercicios que puedes hacer que te van a servir para encauzarla correctamente, ¿no? Pero la cuestión es que hay algunos foros en los que hay consecuencias importantes. La rabia, como todas las emociones, como todas las situaciones en la vida, tiene sus partes positivas incluso y sus partes menos positivas, ¿no? Entonces, me gustaría ver en 4 aspectos de la vida que son cruciales para cualquier ser humano, cuando se producen situaciones de rabia, pues cuál es la consecuencia negativa, entre comillas, y cuál es incluso la consecuencia positiva que puede existir ahí detrás, y cuál sería la manera correcta de poder gestionar esa rabia ahí en ese foro, ¿no? Y el primer foro sería las relaciones familiares. Y las relaciones familiares muchas veces se desatan momentos de rabia de unos y otros, ¿no? Por 1000 factores, que muchas veces incluso no tienen que ver con lo que está ocurriendo, sino con mucho pozo que hay por ahí detrás. De hecho, la mayoría de veces. Pero cuando ocurre esto, ¿qué sucede ahí? Obviamente puede haber un deterioro de las relaciones y eso es una cosa negativa, mala, que si no se repara, pues puede llevar a consecuencias graves, ¿no? Dentro de las relaciones familiares. Pero también tiene una parte positiva, que es esa que decíamos de poder expresar a lo mejor cosas que no habíamos expresado, de poder poner los puntos sobre las íes, de poder expresar cosas que hasta un cierto momento no hemos sido capaces de expresar por miedo a quedar mal, por miedo a que nos dejen de querer, ¿no? Por miedo a 1000 cosas, y que a través de un momento de rabia, pues la rabia ha abierto esta puertecita y nos ha dado esta oportunidad de poder expresar aquello que nosotros necesitamos expresar. Entonces, como ves, hay una parte que puede ser más negativa, deterioro de las relaciones, pero una que es más positiva, como siempre hay las dos visiones, que es esta de poder dar vía a expresar algo que hasta ese momento no habíamos expresado. ¿Cómo sería la manera correcta de hacer eso? Pues poder expresar estas necesidades sin necesidad de atacar a nadie. Es decir, yo siento que necesito esto, pero no culpo al otro de que yo no tenga esto, o de que el otro no pueda darme aquello que yo espero o que quiero, que necesito del otro, ¿no? Entonces, pero sí que lo tengo que expresar desde el respeto, y desde el respeto empezando por uno mismo, de poder expresar aquello que uno quiere, necesita, siente que tiene que poner encima de la mesa, ¿no? Y lo mismo ocurre con las relaciones de pareja, que muchas veces la rabia es como un ciclo vicioso, que la rabia lleva al resentimiento y el resentimiento lleva a que haya más rabia luego, ¿no? Entonces, poder salir de este bucle es muy positivo para cualquier relación de pareja, como es muy negativo el quedarse en ese bucle de rabia y resentimiento, ¿no? Entonces, la parte negativa es ese riesgo, ese quedarse en ese bucle, pero la parte positiva, pues es una vez más el hecho de poder afirmarse, de poder mostrar, de poder expresar aquello que a nosotros nos molesta, aquello que nosotros necesitamos del otro y que a lo mejor el otro no nos puede dar, pero que al menos si no sabe que lo necesitamos, seguro que no nos lo podrá dar, ¿no? Así que poder expresar, pues es una de las partes positivas también que nos dará en el ámbito de la pareja, pero ya te digo, el riesgo es que entres en ese bucle de, que es fácil, de rabia, resentimiento y más rabia, y eso puede incluso acabar cargándose una pareja, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Pues tratando las cosas desde el amor y no desde el ego. Y ya sé que es muy fácil decirlo, es muy complicado hacerlo, pero cuando hay amor de verdad, cuando tú quieres a una persona de verdad, realmente es fácil es más fácil bajarte del caballo y ser capaz de actuar desde el amor y no desde el ego, ¿no? Cuando tú eres capaz de
salirte de esta rabia y de este resentimiento porque te vas al amor y eres capaz de expresarle a esa persona que quieres, que te importa mucho esa persona, que te importa mucho esa relación y que por eso necesitas expresar eso, que a lo mejor te molesta o eso que a lo mejor necesitas y que no sabes si el otro te lo puede dar o no, pero desde esta vía sí que se resuelven estos conflictos y sales, cortas ese bucle de la rabia y resentimiento. Los conflictos con los amigos también es otro foro de estos en los que muchas veces hay situaciones de rabia, ¿no? Que hay alguien que explota ahí, que de golpe a lo mejor la parte negativa es que a lo mejor puede generar mucho distanciamiento, porque como ahí no tenemos ese vínculo obligado como sí tenemos en la familia o en la pareja, pues es fácil romper y a partir de ahí ya nos dejamos de ver, nos dejamos de hablar y pueden pasar días, meses, semanas o años muchas veces, ¿no? Ese es el riesgo. Pero la parte positiva también es la de aclarar las cosas, ¿no? Porque muchas veces mediante esta rabia pues podemos aclarar cosas que a lo mejor hasta ese, fíjate, siempre estamos en lo mismo un poco, ¿eh? En expresar nuestras necesidades, en expresar aquello que nos molesta y que si es una persona que nos quiere y a la que queremos, llegaremos a ese intento y podremos autocomprendernos mutuamente como para avanzar. Y si no, pues a lo mejor es que no tiene que ser, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta? Pues poder expresar esto desde la asertividad, ¿no? Desde ese respeto a las necesidades de uno, respetando siempre las necesidades del otro, ¿no? Y en este mismo ámbito casi encontraríamos las relaciones laborales, ¿no? En una relación laboral sí que tenemos ese vínculo obligado porque tenemos que seguir yendo ahí muchas veces. Entonces, una relación laboral, cuando tú sales con una situación de rabia, a lo mejor generas un ambiente hostil, que sería un poco el precio a pagar, la parte menos positiva, ¿no? de la expresión de la rabia en el ámbito laboral, se genera un ambiente hostil, pero por otro lado, hay esta parte también de autoafirmarse, de hacerse respetar, de marcar cuál es tu sitio, de que no te agredan, de que no se te excedan en lo que es tu marco de actuación, ¿no? Entonces, bueno, tiene una vez más los dos lados, ¿no? Y ahí también, obviamente, la herramienta clave es la asertividad, poder expresar aquello que queremos expresar, desde respetar profundamente nuestras necesidades y nuestras emociones y respetar también las de nuestros interlocutores. Y como te decía, hay un par de ejercicios que te quería dar para ir terminando ya con este vídeo que creo que son muy útiles para poder expresar la rabia desde este punto de expresarla bien, de no reprimirla y tampoco dejarla ir en cualquier momento, de cualquier manera y en cualquier lugar, ¿no? Y una de ellas la primera herramienta es una carta a la rabia, una carta que vas a quemar una vez la hayas escrito, una carta que puedes escribir de esta libertad que sabes que cuando la termines la destruirás, con lo que tienes que poder permitirte expresar todo aquello que a lo mejor no has expresado y que necesitas expresar. Esto se puede hacer incluso con personas que ya no están aquí, que alguien que haya fallecido y que tú sientas esa rabia internamente. Es una herramienta terapéutica la escritura brutal, y si tú puedes expresar en un papel negro sobre blanco por escrito con toda la violencia, dureza y crudeza posible que puedas sacar de ti, porque sabes que aquello se va a destruir, que nadie más lo va a leer, pero que te permite desde este punto conectar con eso que llevas dentro y que necesitas sacar y necesitas, ya que no lo has podido decir o que no has querido decirlo en un momento dado porque las repercusiones hubieran sido muy duras, pues poderlo hacer desahogándote con ese papel en el que tú volques ahí todo aquello que llevas dentro, ¿no? Insisto, luego quemar eso, destruirlo, pues pisarlo, haz lo que te dé la gana, cualquier acto psicomágico de estos va a potenciar esta liberación, ¿no? De esta parte de la rabia. Y otro ejercicio que también me parece muy interesante es el desahogo mediante la actividad física. Hay deportes de contacto como el boxeo, por ejemplo, pegarle a un saco de boxeo es algo súper liberador para liberar la rabia, es algo súper útil. Y ahí en el saco ponte a quien quieras en simulación de este saco, virtualmente hablando, ¿no? Pero quiere decir que te puedes imaginar que el saco sea quien quieras que sea durante unos segundos mientras tú le das, no pasa nada. Pero juega con esto, pero suéltate. Ahí puedes dejar toda la energía, toda la rabia que te dé la gana, sin miedo a que suceda nada, ¿no? Y otro que es más en un foro interno, más personal, lo de la carta que te decía, es importante que lo hagas en un momento que estés solo, sola, en casa, que sepas que no hay nadie más, que puedas dejarte ir, que si te apetece llorar, llores, si te apetece gritar, grites, cualquier expresión emocional que puedas hacer al respecto te va a ayudar a poder sacar todo eso que llevas dentro, toda esa rabia que llevas dentro. Y eso mismo también se puede hacer con una cosa tan sencilla como ponerse de rodillas encima de la cama, pillar un cojín y empezar a darle con el cojín encima del colchón. Y cuanto más fuerte le des, mejor. Y cuantas más veces le des, mejor. El ir dándole de manera violenta, fuerte, potente, te va a ir despertando y liberando toda esta rabia que llevas dentro, ¿no? Eso es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros que está a nuestro alcance. Insisto, mejor hacerlo cuando no haya nadie en casa, que no piensen que estamos locos. Pero sí que es verdad que es muy liberador, y que más loco es no hacerlo y quedárselo dentro y que eso te vaya pudriendo, te vaya desgastando, que puedas luego soltarlo de cualquier manera, en cualquier lugar, en cualquier situación, con cualquier persona que no se lo merece y que se le vas a hacer pagar la rabia que a lo mejor te has comido en otro lado, ¿no?
Así que son foros en los que merece la pena que puedas explorar las posibilidades que a ti te vaya mejor para poder liberar esa rabia, para poder soltarla en esos momentos, en esos lugares donde no tendrás esas repercusiones, y sin embargo luego en los lugares donde sí pueden haber repercusiones puedes gestionar tu rabia de manera correcta. Insisto, ni reprimiéndola ni dejándola en exceso. Y este tipo de ejercicios sirven para las dos polaridades, sirven para el que reprime mucho poder soltar y para el que suelta mucho poder regularse, porque ya habrá dejado ir también, ¿no? O sea que estés en la polaridad que estés, te va a servir este tipo de ejercicios. Así que nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto, chao.